Muy bien. Conexión de base de datos en Java. Entonces vamos a tener una interfaz que es ese Java Database Connectivity, que nos va a permitir realizar operaciones SQL independiente de la base de datos que usemos. O sea, yo me voy a poder conectar a Postgres, a SQL Server, etcétera, 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 etcétera. Listo. Para usar el conector, la conectividad de base de datos de Java, requiero el driver específico de la base de datos que estoy usando. Listo. Yo voy a usar entonces el conector de MySQL. Probemos este. Les voy a la página oficial. Sí, lo voy a descargar de ahí. Entonces voy a descargar el conector de Java. Les voy al conector de Java. Conector J es ese. Conector J, correcto. Voy a bajar. Vamos a decirle que voy a descargar el zip, que es independiente de la plataforma. La ventaja, como hemos visto con Java, es que está diseñado para trabajar en Windows, trabajar en Linux, trabajar en lo que sea. Descargo. Bajo un poco. No, gracias. Solamente iniciar mi descarga y... ahí va. Mientras tanto, abramos NetBeans. Listo, inicio la descarga. Lo que vamos a encontrar en ese archivo comprimido que nos está descargando es la fuente del conector, pero yo no necesito la fuente, necesito es el ejecutable. El ejecutable, ese es el archivo que me interesa. El archivo .jar para Java es ejecutable. Entonces voy a trasladar ese archivo, lo voy a mandar por aquí al escritorio. Listo, tengo conector. Ahora necesito un proyecto que pueda manejar eso. Vamos a crear un nuevo proyecto de Java. Junior. Vamos a ponerle un nombre cualquiera. Pongámosle manejo de base de datos. Listo. Finish, y ya tenemos el proyecto dispuesto. Entonces, ahora ¿qué sigue? Necesitamos una tabla, necesitamos una base de datos como tal. Entonces vamos a crear una pequeña tabla de estudiantes con 4 atributos: ID, name, last name y age. Vámonos en español. Listo, va a ser fácil. Los 3 primeros varchar, el último entero para la edad. Listo, entonces vamos a Workbench y vamos a administrar una base de datos. Vamos a crearla. Muy bien, entonces me conecto. Usemos la base de datos con la que iniciamos por defecto, o sea, test. Vamos a conectar a esa base de datos. Listo, ya me conecté a esta base de datos, Scratch. Espérenme que esto debe estar en SQL. Ahí sí. Conectémonos a la base de datos. Conectado. Voy a crear una nueva tabla. Create table, llamémosla estudiantes. Y vamos a definir los siguientes atributos: un ID, tipo, varchar, más o menos de cuánto es una cédula. Póngale 10 dígitos, más o menos, ¿cierto? Y esta va a ser mi llave primaria. Primary key. Listo. El otro atributo, el nombre, también va a ser varchar, pero le podemos dar una mayor cantidad. 50. Es correcto. ¿No es cierto? Bien. Otro atributo, el apellido. Y terminemos con la edad tipo entero. Fin. Tabla creada. Probemos. Tiene rojos ahí. Tengo algo en rojo. Veamos. Varchar. ¿Qué por qué? Aparece una coma por ahí. Zip. Ejecutemos a ver qué cara me pone. Verifiquemos qué pasó aquí. Pero sí la creo, dale acá. Sí, la creo, ya tengo tabla estudiantes. Entonces ya tengo un lugar al que voy a acceder, hecho. Ahora, ¿qué sigue?
adicionar ese archivo ejecutable de Java a mi proyecto. Entonces, ¿cómo hago esto? Miren, ¿en qué ventana estoy parado? En la ventana propiedades. O sea que sobre mi proyecto voy a dar clic derecho, me voy a propiedades. De aquí voy a necesitar la opción de librerías. Y en librerías le vamos a dar clic en Add Jar Folder. Ahí es donde voy a poder adicionar ese archivo que yo descargué. Que descargué de la página oficial de MySQL. Entonces, procedemos. Ya la base de datos, dejémosla por ahí atrás. Aquí, sobre el proyecto, clic derecho. Vamos a la opción propiedades. Decimos librerías. Y a la derecha, Add Java Folder. ¿Qué voy a buscar? Ese archivo que yo descargué. MySQL Connector Java. MySQL Connector Java. Abrir. Entonces, él va a agregar a mi proyecto ese archivo. Y aquí exactamente, en las librerías ya queda disponible. ¿Qué me posibilita eso? Hacer uso de otras clases. Clases que van a estar enfocadas propiamente a manipulación de una base de datos de MySQL. ¿Listo? Vamos a crear un formulario. Y el diseño del formulario va a ser este. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien, usted. Listo, ese es el diseño del formulario. Va a ser simple. Es más, he meditado esto un par de veces y diría que no voy a necesitar este botón. No voy a necesitar el update. ¿Por qué? Porque voy a hacer que un solo botoncito cumpla diferentes funciones. De hecho, este botón también va a tener dos roles importantes. ¿Listo? O si pongo tres botones. No, pongámoslo, organicémoslo con dos botoncitos. El único objeto que no hemos visto hasta ahora es este. ¿Eso qué es? Literalmente hablando, no. Literalmente hablando es una tabla. Va a ser un objeto table. Y yo voy a configurarlo de tal forma que tenga 4 columnas y en un principio ninguna fila. ¿Listo? Es como un Data Grid View. Tiene como la misma finalidad. Listo. Los detalles que vamos a ver, el Data Grid View traía datos de una forma muy automática. En cambio en este toca hacer un par de procesos manuales. Hay que decirle, necesito tales datos de tales características de tal forma. Eso es un poco más complejo que el Data Grid View, pero tiene la misma finalidad. Entonces voy a elaborar ese diseño. Esta clase con la que él arranca por defecto, esta la voy a eliminar, no la necesito. Quiero es, en lugar de eso, un formulario, borre, ok, hecho, no hay ninguna clase acá, creemos una nueva. Pero como era la única, no hay muchas consecuencias. Ya está ahí me pateó eso. Entonces con clic derecho vamos a crear un nuevo formulario de Java. Pongámosle FRM estudiantes. Listo, aquí voy a administrar esto. El diseño propuesto va a ser un label, un text field donde el usuario pueda escribir la información. Aquí voy a tener la cédula. Muy buenas noches. Aquí voy a tener el nombre, aquí voy a tener el apellido y aquí vamos a poner la edad. En un principio vamos a poner 2 botones. Si necesitamos más los agregamos. Por ahora 2. Después a la derecha pongamos una tabla para poder visualizar toda la información. Table como tal, table. Arrastro el table. Ella trae por defecto 4 columnas y unas 4 filas. Y titulares, también por defecto. Si los quiero cambiar, clic derecho y voy a la primera opción, Table Contents. Listo. Voy a la opción columnas y aquí tengo los botones insertar y si selecciono una de las columnas puedo borrar, ¿cierto? Y si decido que sea editable por el usuario y que sea ajustable, que se pueda cambiar el tamaño. Entonces, como yo quiero que el usuario no me cambie nada de acá, no lo edito. Dejemos el resize all. Si necesitara quitarlo, delete.
delete, selecciono, delete, y si necesito agregar, insert. Listo, lo que va a hacer es cambiarle los titulares. Aquí vamos a ver las cédulas. Cédula. Abajo vamos a ver los nombres. Y abajo aquí veremos los apellidos. Y terminaremos con la edad. Listo, sencilla esa edición. Fácil, close. Cédula, nombre, apellido, edad. Bien, me trae unas filas. No quiero filas. No le voy a poner filas porque debería ser el sistema en que se encargue de hacer eso. Entonces aquí tengo un conteo. ¿Cuántas filas hay? 4. No necesito ninguna. 0. Y close. Ahí sí, una tabla genérica que se llene cuando hagamos una consulta. Y ya nos imaginamos cuál es, ¿cierto? Un select asterisco from. Hecho. Ahora, información de esto. Editemos el texto y aquí va a decir cédula. Luego tendremos el nombre. Luego tendremos apellido. Y luego tendremos la edad. ¿Cierto? Hasta ahí, básico. Más textos. Aquí, esto va a ser en un principio. Miren cómo quiero planificar esto. ¿Qué se me ocurre? Estoy pensando en lo siguiente. Apenas cargue el formulario, vamos a hacer dos cosas. Primero, que nos traiga toda la información que hay en la tabla y se vea ahí. Primero, aunque va a ser una de las últimas cosas que va a hacer. Eso, es una de las últimas cosas que va a hacer, pero quiero que eso suceda. Que se vean todos los daticos, ¿cierto? Tal cual como lo haría aquí Workbench si yo digo un select asterisco from. En este momento no hay nada, pero quisiera ver esta tabla así completica, llena. Hay 20 datos, quiero ver acá. Además, ¿qué otro comportamiento espero? Si doy clic en uno de esos elementos que existan acá, porque él va a traer todos los daticos, toda la fila de datos, fila, etcétera. Yo quiero que si doy clic a un elemento, a cualquiera, doy un clic en una fila, quiero que me traiga todos los elementos de la fila y me los ponga en el lugar correspondiente. Lleve los datos a los textos. Exacto, ¿cierto? También quiero, si le doy clic. Otro escenario. El usuario ve la lista, no hace nada, pero arrancando, yo diría que estos botones no tengan nada, para que el usuario pueda escribir algo. Pero como estamos trabajando con la base de datos, entonces yo diría que este botón, en primera instancia, permita realizar una búsqueda. Y la búsqueda la podríamos hacer por cédula. Sí, estará disponible la lista a la derecha, pero si la lista es muy larga, de pronto busquémoslo por cédula. Entonces quiero que el único campo disponible para el usuario sea la cédula. Que los demás estén deshabilitados. Que este botón es el que va a cumplir la función de eliminar. Si dice eliminar, pues si no hay nada, ¿qué va a eliminar? También que quede deshabilitado. Entonces que en un principio solamente tenga disponible este campo de la cédula, que tenga disponible este botón y que ese botón diga buscar. ¿Para qué? Para que el usuario se va a ver obligado a escribir algo acá. Si escribe algo ahí, le va a dar clic a buscar, no hay otra alternativa. Pero en el momento ya tiene toda la tabla vista. Sí, en el momento también tendré toda la tabla vista. Ya ese era otro escenario. Si le da clic a un elemento de la lista, pues que lo cargue aquí y ya veremos qué hacemos con los botones. Pero en un principio, solamente voy a habilitar este test field. Solamente voy a habilitar este botón. Solo ese botón. Y va a decir buscar. Si escribe un número, pues lo voy a buscar. Si lo encuentro, habilite los demás text field y tráigame la información que esté en esta tabla. Tráigame lo que está aquí, pásemelo para acá, en cada lugar correspondiente. Y ahora el botón buscar ya no va a decir buscar.
El botón buscar, como ya hay información acá, como ya hay información, el botón buscar va a decir actualizar. Y en el momento que usted buscó la tabla esa, trae la fila, muestra la fila que Sí. está activa. Ah, bueno, que me muestre la fila activa, hasta ya no creo que lleguemos, pero bueno. Voy a cambiarle el texto al botón y ya como hay datos, ya encontré un registro, ahí sí tendría sentido poner el botón borrar. Hay un dato, listo, bórrelo. Otro detalle importante, cuando me traiga un dato, incluso cuando vaya a crear uno nuevo, la cédula no se debería editar, a menos de que sea un caso especial, únicamente tal vez un superadministrador lo podrá hacer, pero un operador normal no me va a cambiar la cédula. Usted nunca le cambian la cédula, ¿cierto? El ID principal permanece fijo casi que hasta el fin de los tiempos, ¿sí o no? Entonces también voy a alterar el comportamiento de este text field. Entonces vamos por partes. Primero, solamente dejémosle al usuario disponible este text field, deshabilitamos este, deshabilitamos este, deshabilitamos este, deshabilitamos este, y que este botoncito diga buscar para empezar. ¿Clara la idea? Muy bien. El cómo, ya sabemos el qué. ¿Qué queremos hacer? Dejar solamente un text field habilitado y que un botoncito me muestre un texto. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Vamos a programar, quitémosle este texto acá de una vez. Y ahorita ajusto los tamaños. Listo, ahora los cómo. Pero es que antes de los cómo, configuremos esto adecuadamente. O sea, démosle nombres. A estos labels no les voy a poner nombre, no los voy a modificar. Entonces déjenlos así. Esto sí, de aquí tengo que traer información y de aquí tengo que tomar información. Entonces me conviene ponerle unos nombres a esto. TXT, llamémoslo set. El que sigue va a ser TXT non. El que sigue va a ser TXT AP y siguiendo la misma metodología esto va a ser TXT edad. Este sí lo podemos poner completico. Vale. Este botón no le va a poner texto. No le va a poner texto. Va a cambiarles el nombre. Y esto va a ser BTN ATC. Va a cumplir las dos funciones, va a permitir agregar y va a permitir actualizar. Y este botoncito, por ahora, pongámosle btn borrar, por ahora. Creo que va a ser otra cosa, pero en principio va a borrar. Listo, entonces cuando cargue el formulario, le pongo nombre a estos botones y defino el comportamiento de estos text field. Recordemos que estos text field tienen una propiedad que se llama enable, ¿sí o no? ¿Qué significa enable? Exacto, habilitado o no, ¿cierto? Visible va a estar siempre, pero si el usuario puede o no, que lo pueda activar. Eso. Entonces vamos a modificar esa propiedad, la propiedad enable. ¿Dónde? En el momento que se cargue el formulario. Entonces por aquí en el formulario, clic derecho, voy a los eventos, estoy en el formulario en el momento en el que el formulario se abra. Window Opened. Ahí, cuando mi ventana se abra. ¿Qué voy a hacer? De esta clase, yo uso el this porque me gusta ver todos los objetos ahí. Quiero autocompletar. Quiero que todos los text fields se deshabiliten, a excepción de la cédula. Entonces, cada uno, el siguiente text field es nombre. ¿Qué voy a hacer? Epa. Bueno, en fin, al grano. TXT non, punto. Voy a modificar la propiedad enable. Yo no voy a ver enable directamente ahí. Cada propiedad tiene dos métodos fundamentales. ¿Cuáles son?
cada propiedad tiene dos métodos. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el texto de un Debe text tener field, un constructor. pero hay dos con métodos los fundamentales. parámetros todos los que sacó usted ahí de properties. Ajá, pero por defecto ellos tienen dos métodos que permiten modificar, cambiar, obtener una propiedad. Si yo antes hacía esto, txt1.text, eso eran otros entornos, ¿sí o no? Pero aquí en Java no me sirve .text, entonces yo qué hago en vez de .text. Exactamente. Entonces los dos métodos de los que estoy hablando es get y set. Pero Y estos conseguir dos, el texto que tenga de allá. así es. Pero entonces a lo que voy es, Pero una propiedad lo que se yo accede escribí. por estos dos métodos. Entonces yo quiero el enable, Ah, no. la misma cosa. Listo, a eso quería llegar. Entonces quiero cambiar la propiedad de enable. Si la quiero cambiar es get Set. o es set. Ah, es set. Set, ¿qué va a cambiar? La propiedad enable, ¿vale? Ahí. Entonces es la misma lógica que hemos tenido siempre, solo que esta vez hacemos uso de esos dos métodos, Y es get booleano. y set. Enable, listo. Y el dato debe ser tipo booleano. Es true. Entonces, no, yo lo quiero deshabilitar. False. Listo, veamos qué hice. Si notan el cambio, ¿qué pasó con el text field nombre? Se pasó a un lugar más bajo, como si no estuviera. Como si no estuviera. Quedó un fantasmita, quedó grisecito. ¿Puedo escribir ahí? No. Así para Exactamente, eso es lo que quiero. El usuario solamente va a poder escribir acá. Solamente va a poder escribir una cédula. Listo. Entonces hago exactamente lo mismo con los otros. Entonces si funcionó para nombre, pues funcionará para apellido. Si funciona para apellido, funcionará para edad. Y ya. Probémoslo. Listo, va teniendo cara. Vean, el usuario queda obligado, una de dos, o a seleccionar algo que esté aquí a la derecha, aunque todavía no lo he hecho, lo hago más adelante, o a escribir una cédula acá para buscar. Este botón, desactívemelo. Ese es el botón, ese es el btn, eliminar. Ve, no me acuerdo qué nombre le puse, entonces recurramos al this. Ese era el btn, borrar. Listo, entonces de ese botoncito vamos a decirle lo mismo, set enable en false. Ahora, al botón aceptar, agregar, agregar, aceptar, voy a cambiarle el texto, entonces set text. ¿Qué le voy a poner? Que en un principio me diga simple y sencillamente buscar. ¿Cierto? Va bien. Va bien. Pongámosle aquí al otro botoncito el texto eliminar y ahorita lo prendemos, pero ahí se comprende. Este formulario solamente permite que el usuario escriba una cédula. Y al escribir la cédula, al buscar, pues que vaya a la base de datos, aunque antes de buscar deberíamos validar qué hay acá, ¿cierto? ¿Qué validación deberíamos realizar ahí? que fuera un número, exactamente. Que fuera un número, ¿qué más? La cédula. Menos de 10 que le pusimos. Y que no esté vacío. Y que no esté vacío, especialmente que no esté vacío. Si no, no tiene que buscar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, primero pongámosle al botón, al otro botoncito, pongámosle un textico, para que no quede así tan set text. Y digámosle por ahora borrar. Listo. Démosle ya esto. Apenas cargue el formulario, ya tengo un comportamiento, hágalo ahí. ¿Cierto? Va bien, va bien. Ahora validemos. Si no hay nada acá, al darle clic a buscar, que el sistema me diga no puede dejar la cédula en blanco. Listo. Ingrese una cédula. Entonces aquí en este botoncito doy doble clic para ver el código y ahí en ese action performance, que es el clic,
Validemos, sí. ¿Si quién? Si el TXT cédula. ¿Cómo hago para ver si algo está vacío? Hay una forma. Puedo ocurrir. Consigo lo que hay allá. O hay otra. Ah, sí, señor. Primero el getText. Primero getText. Vamos a obtener el texto. Si eso que está ahí en el texto. Is que ya es otra cosa. Is empty. Empty. ¿Qué significa empty? Vacío. Significa vacío. Listo. Y miren lo que él va a hacer. Pero pregunta dentro del. Fuera de ese test, claro. Pues, paréntesis de empty es eso. Sí. Va a preguntar si el texto que acabo de obtener está vacío. ¿Cómo valida el que está vacío? Pues va a usar otra función que es str length. Y length es longitud. Si la longitud es 0, si es 0, entrega, retorna verdadero. Y si no, falso. Entonces ahí me doy cuenta si hay información o no la hay. ¿Cierto? Listo. Entonces, si is empty, y recuerden que eso valida siempre contra verdadero. Sí, no había que meter is empty y dentro de is empty text get text. No, ya él tomó el texto, él valida si ese texto está vacío. ¿Listo? Entonces, para empezar, pues mostremos un par de ventanas a ver qué pasa. Si está con el comportamiento que espero. Un show messages dialog. Por aquí. No puede dejar la cédula en blanco. Listo, y si no, por ahora, pongámosle un mensajito que diga buscando. Eso es lo que queremos, probémoslo. No puso las llaves porque es una sola. Exacto, no le puse llaves al sí ni al sí no porque por ahora es una sola acción. Si son más de 2 acciones, ahí sí. Inclusive 2 debe llevar llave. Le doy clic a buscar. Él detectó que no escribí nada. Vamos bien, y si escribo algo, un numerito, cualquier cosa, buscar, buscando. El único defecto que tiene el método es que un espacio en blanco me genera problemas. Buscando, está buscando, ¿qué está buscando? Un espacio en blanco. No, usted no puede buscar espacio en blanco. Y no puede usar un trigger usted. Exactamente. Para que le quite todo ese. Y una letra. Y una letra sí podría buscarla, pero entonces es cierto. Deberíamos decirle no se aceptan letras sino números, ¿cierto? Bien, primero vamos a validar lo del espacio en blanco. Que no, si deja un espacio en blanco, me lo busque. No busque porque ahí no hay nada. Un espacio en blanco no cuenta. Para eso usemos la función trim. Y trim, ¿qué significa trim? Significa elimine espacios en blanco al inicio o al final del texto, donde estén. Exactamente, eso es trim. Entonces, ¿cómo le elimino esos espacios en blanco al texto? Se lo voy a definir así. El txt-set. Voy a asignarle un texto. Entonces, atentos a lo que voy a hacer aquí. ¿Qué le voy a asignar? No, le voy a asignar. Miren lo que le voy a asignar. Lo que ya tiene en este momento con la función trim. Con la función trim. Y miren, ¿qué me dice trim? Retorna un string cuyo valor es un string con vean esto, remove white space, o sea, le quita los espacios en blanco. Listo, y eso también conviene hacerlo mucho en todos los lenguajes, en cualquier lugar que yo esté tomando información. Quiten espacios en blanco a esos textos que escribe el usuario, porque sabemos que un espacio en blanco no va a generar una coincidencia en la tabla. Listo, entonces, eso hace el trim. Entonces trim. Profe, yo tengo una pregunta con ese trim. Por ejemplo, si uno pone algo, espacio, otra cosa, ahí no entra el trim. Ahí no entra el trim. El trim solamente coge extremo, final e inicio. Lo que está en la mitad lo respeta. Vale, entonces veamos qué hice.
¿Cómo estaba antes? Que si yo escribía espacio en blanco, él buscaba. No debería buscar. Voy a dar un par de espacios en blanco. Un espacio en blanco, buscar. No puede dejar la cédula en blanco. Ya. Si hay espacios en blanco, los quita. Y él detecta, eso está vacío. Ese sería un método para asegurar que un campo no esté vacío. ¿Listo? Entonces ahorita ustedes hacen el ejercicio de que eso sea numérico. Usted lo que hizo fue asignarle lo que el usuario puso allá. Lo que el usuario puso ahí, y una cosa. Una función trim. Entonces, como el segundo va a quedar a donde se igualó ese TXT cédula, donde se igualó a lo del trim. En el set. Ahí. En el set. Lo que pasa es que esto es una cosa que sí, suena un poco confusa. Es un set que tiene un get. Es como si fuera el txt set.text. En forma tradicional sería esto. Va a ser igual a trim del txt set.text. ¿Y a qué lenguaje le permite a usted como simplificar? Un poco, me ahorré esta igualdad, pero entonces esta igualdad de acá es el set text. ¿Sí o no? Pero claro que hice, le quité espacios en blanco al texto y se lo asigné al mismo texto. ¿Sí o no? Y ya la instrucción de abajo lo coge. Válida si está vacío, eso es, vamos bien. Y el otro, me imagino que entonces es lo mismo, pero como en vez de trim es numérico, por algo por el estilo. Casi, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Entonces aquí en el si no, va a hacer una búsqueda y todo esto debería estar dentro de un bloque, porque ya voy a hacer varias cosas. Debo hacer una búsqueda. Pero ya me debe poner una llave por allí, ya la puse en el if. Sí. Al if no se lo he puesto porque no voy a hacer no sé, sino uno. eso, solo uno, porque es que si está vacío no hago nada. Adviértale al usuario esto y ya. Fin. En cambio, si no, aquí sí van un montón de cosas. Listo. Entonces, en el si no, vamos a hacer una búsqueda. Entonces me voy a adelantar un poquito a esto. En el si no, necesito lo siguiente. Necesito hacer un select asterisco front. Listo. ¿Qué necesito para poder llevar a cabo eso? Devolvámonos un par de pasos antes de eso. Exactamente. Para poder hacer esa búsqueda necesito un objeto que me permita realizar la conexión. Ese objeto, el tipo, la clase que permite eso se llama, sencillo, connection. Póngale el nombre que quiera. Listo. Entonces, primer paso, cree un objeto para establecer su conexión. Miren donde lo puse. Está al principio de la clase. Usted lo llamó con. Yo lo llamé con. Exacto. Yo lo llamé con, La es de tipo propia del connection. lenguaje es connection. Eso es. Ese es el objeto. Esta es la clase. Esa es la clase. El objeto es con. El objeto es con, sí. ¿Listo? Y lo definí al inicio de la clase. ¿Para qué? Para que todos los bloques dentro de mi formulario puedan hacer uso de ese con. Se puedan conectar. ¿Vale? Después, ahora aquí hay una novedad. Voy a crear un objeto tipo statement. Statement va a ser una clase que nos permite ejecutar consultas SQL. ¿Listo? Ese va a ser como antes por ejemplo, en SQL, en C#. Eso era un SQL command. Algo que me permite ejecutar una instrucción SQL. Eso es un statement. Listo. Póngale el nombre que quiera y en un principio asignelo nulo. Inicialícelo. Este sí toca inicializarlo. La conexión no, pero el comando sí toca inicializarlo. Listo. Después, 3 variables tipo string. Para poderme conectar necesito un modelo. El modelo estándar para la conexión, lo que vamos a llamar la URL, es la siguiente. Decirle, voy a conectarme a una base de datos, JDBC, con Java. 2 puntos. ¿A qué tipo de base de datos me voy a conectar? MySQL. 2 puntos. ¿Cuál es la ruta?
2 puntos, ¿cuál es el puerto? Y slash el nombre de la base de datos. ¿Listo? Entonces, como estamos trabajando en un servidor local, localhost. Si estuviéramos trabajando con uno remoto, aquí va el dominio de ese servidor remoto. 2 puntos, el puerto por defecto de MySQL 3306. Finalizo con el nombre de la base de datos. Listo, entonces aquí yo tengo que hacer un pequeño cambio, solo uno, cambiarle el nombre de la base de datos. Yo en mi caso aquí tengo esa text en vez de base 1. Listo, muy bien. En otra variable string voy a almacenar el nombre del usuario y finalmente la contraseña. Ahí solamente estoy preparando todo para poderme conectar. ¿En qué momento me conecto? Para conectarme necesito acudir a un viejo conocido que es el try y el catch. ¿Para qué es eso? Juanca, ¿para qué sirve try y catch? El try y el catch nos sirve para solucionar problemas cuando y es para manejar excepciones, o sea, errores. Si hay un error en el bloque del try, o sea, aquí entre esto y esto, si aquí hay algún error, o sea, en este sector si hay algún error, él se va por el lado del catch. Como yo tengo esto muy bien organizado, yo sé que ese va a ser un error de tipo SQL. Entonces ahí le digo, si hay error, pues notifíqueme, sáqueme un mensajito donde me diga cuál es el error. Fin, ¿cierto? Ese es el try y el catch. Y el entorno de NetBeans me obliga a que ponga todo aquello que tenga que ver con una base de datos dentro de try y catch. ¿Listo? Entonces, dentro de try voy a establecer la conexión. Se establece de la siguiente forma. El objeto con se va a inicializar con la propiedad driver manager y el método getConnection, donde le entrego dónde está el servidor y cuál es su base de datos. Dale acá, es este que está acá. A este me estoy refiriendo. URL es esta configuración. Luego, ¿cuál es el nombre del usuario y cuál es la contraseña? Listo, fácil. Se parece mucho el de mi SQLi, ¿sí o no? Casi lo mismo. Todas las conexiones tienen la misma filosofía. Dígame dónde, con quién y con qué contraseña. Listo, y ya, no más. Eso es todo. En realidad la que hace la magia es esta línea. Esa, con, igual a, no sé qué. Esto no es más que un mensaje informativo, conectado. Si hay un error, entonces catch, eso es un error tipo SQL. Dígame cuál es el error. Listo, recuerden que esta variable que ponga aquí al ladito de la excepción, que puede ser cualquier cosa, es la que tiene las propiedades referentes al error, el mensaje, la línea que generó el error, etcétera. Listo, entonces vamos a llevar eso a cabo. Si fuera eso mi propia, que tiene un... En tu propia, en mi propia, PC tal y tal. Eso es. El username es mi PC tal cosa. Esos parámetros que él te entrega. El password también, usted lo tiene. También lo tengo. Y el nombre de la base de datos MySQL lo da. hostname. ¿Cómo? MySQL hostname. ¿Ese dónde iría? O sea, MySQL hostname. O sea, SQL210.mypropia.com. ¿Ese qué? Ese no va ahí. Yo tengo estos datos. Ese es el nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos. Usuario. Este es el principio. Porque para nosotros es localhost, para ti es SQL. Ese es. Listo, entonces manos a la obra. ¿Cómo va eso? ¿Dónde lo he ubicado apenas arranca la clase? Ahí. ¿Para qué? Para que esos objetos estén disponibles cuando se abra la ventana o cuando le den clic al botón o en cualquier bloque
del formulario. Listo. Entonces ahí vamos a definir variables. Necesito una variable tipo conexión. En principio no se ha agregado, entonces el sistema detecta con al enter que se puede agregar una librería que cumple con eso, y yo necesito entonces, veanla ahí, necesito esa java.sql.connection. Listo, entonces vamos a usar eso. Y la primera, ¿por qué no es? También decía como lo mismo, dice, ¿verdad? Tienes razón. Decía como lo mismo. .con MySQL JDBC connection. Pero toda la vida me he acostumbrado a trabajar con la de Java. No, la otra es MySQL. Sí, La otra es con MySQL. Este es para Java SQL. SQL. Vamos a preferir esta sobre la otra. Listo. Después, el nombre que usted quiera a su objeto. Conectarse, ya. Listo. Hecho. Después necesito un objeto tipo statement. La misma cosa. En principio no la detecta. Entonces le damos, nos paramos en ella, Alt, Enter, e importamos Java SQL.statement. Y póngale el nombre que usted quiera. Llamémosla ejecutar. Y la vamos, o comando. Sí, yo la tengo en la diapositiva como comando. Pero voy a cambiar los nombres para que vean que eso es totalmente editable. Y ejecutar lo voy a inicializar en nulo. Listo. Ahora necesito unos cuantos string. Unos string para configurar el nombre del servidor, el nombre del usuario y la contraseña. Primer string lo llamé URL. Llamémoslo server mejor. Server, listo. Server. Tengo que decirle, ¿qué voy a hacer? Conectarme por medio de JDBC. Dos puntos. ¿A qué base de datos? MySQL. Dos puntos. Backslash. ¿Dónde está el servidor? El servidor en el localhost. Dos puntos. ¿Por qué puerto? 3306 slash el nombre de la base de datos. Listo. ¿Sí está igualito? Sí, está igualito. ¿Sí o no? Correcto. Primer parámetro definido. Luego, el usuario, user. El usuario que administra la base de datos de MySQL es root. Y finalmente la contraseña, el password. Para estos equipos es +1. Listo, ahí está solamente definida los parámetros de conexión. Todavía no me he conectado. ¿Dónde me conecto? Yo, por ejemplo, realicé la conexión aquí en el momento en el que la ventana se abre. Yo ya tengo ese evento por aquí en algún lugar. Ahí. Entonces apenas se abre la ventana, que realice esas configuraciones, y aquí empiezo. Ese archivo que se llama ese objeto que se llama conectarse va a recibir algo que es del driver manager, y eso es un método que se llama getConnection. Y miren que aquí hay un constructor que dice: entrégueme la URL, entrégueme el usuario y entrégueme el password. Listo, yo se los entrego. Y él detecta si alrededor o en el proyecto hay objetos que cumplan con esas características. Si me cogió el usuario, me cogió la contraseña, pero me falta el servidor. Server. Listo. ¿Y usted sí lo llamó user y pass? Yes. Sí. Yes. Entonces me falta algo porque veamos. Ah, listo. Él mismo hace la advertencia. Esto tiene que estar rodeado por try catch. Listo. Él me ayuda mucho. Entonces yo escribo conectarse igual a driver manager.getConnection, y con alt enter él les pone el try y el catch. Listo. Entonces van a tener que escribir mucho. Genial. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, en el caso de que haya un error. Él puso la instrucción del cache. Sí, él puso la instrucción del cache. Él la trae por defecto. La trae para que se vea en el log por consola. Pero no, yo no quiero eso por consola. Yo quiero que salga literalmente un mensajito. Esos mensajitos son los JOption Panel. Por aquí ya tenía uno. Uno de estos.
y le decimos aquí que pasó un error. Le dice lo que está ahí. Error en la conexión. Que me concatene después eso con exactamente cuál es el error. Miren que aquí ellos involucran la variable x, sí, eso está bien. Pero yo quiero que particularmente de la variable x me traiga el mensaje de error como tal, get messages. Listo, claro, hasta ahí. No está tan difícil, muy parecido a lo que hemos hecho antes, ¿cierto? Perfecto. Probemos si esto se conecta. ¿Cómo sabes que no doy un error? Pero si me saca un error. Saca un error y creo saber qué es. Otra cosa que podía hacer era, ¿cómo sé que hay error o no? Por lo siguiente, después de que él realice la conexión, aquí sencillamente muestro un mensajito que diga conexión establecida. Conexión establecida, listo. Por ese lado, pero por lo que veo sí hay un error. Unknown system variable, listo. Tengo problemitas con como la forma en que la base de datos. No, pero el problema, ¿saben cuál es? El problema es el controlador, el conector. Este conector me está dando pleitos. Entonces voy a buscar otro conector, uno que sea una versión previa a esta. Yo creo que esa es la versión la que nos está dando dificultades. Busquemos una 5.1. Esta puede ser 5.1.23. Aquí, esta está bien. Descargo esto y lo voy a descomprimir. A ver, ¿qué es Sésamo? Trae solo el archivo .jar, sí, eso es lo que necesito. Lo voy a poner aquí en el escritorio. Entonces voy a replantear un poco esto. Ya no voy a usar esta librería, sino que voy a usar la otra, una versión previa. Eso debe ser alguna incompatibilidad entre la nueva versión del conector y la versión que tengo en este momento de MySQL. Pero bueno, eso se soluciona simple. Quite este, adicione el otro. Este. Venga, ¿yo qué versión utilicé en la diapositiva, por cierto? La misma. Ah, pero es que yo tengo otra versión yo estaba usando SAMP, y ese SAMP me trae otra versión de MySQL. Listo. Ok, listo, no hay problema. Adicionemos esta versión 5.1.23. Ok, y vuelva a intentar la conexión. ¿Sí ven la diferencia? El problema es en realidad el servidor de base de datos. La última versión del conector no es compatible con esta versión de MySQL, que eso es la versión 6, algo así. Pero bueno, listo, problema resuelto. El MySQL que aquí tenía instalado. El MySQL que tenemos aquí instalado no me funciona con el conector. O si uno instala en la casa, el último. El que ustedes van a intentar en sus equipos, en su casa, sí, que sea el último. Porque creo que sí, como lo que hemos venido trabajando. Muy buenas tardes. Claro. Permiso, compañero, buena tarde. Mi nombre es